estrella, la doctora Patricia Carrillo, quien la verdad está siempre al frente de nuestras maestrías de salud y del área, la verdad llevando en alto nuestro nombre, así como también pues estableciendo este tipo de alianzas institucionales como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones con las que también tenemos convenios de colaboración. Y bueno, los dejo para que presenten a nuestros expertos y bienvenidos a todos y estamos en el chat para todo lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Palma. Encantado de estar aquí esta tarde con ustedes. Además, pues me honra enormemente ser yo el encargado de darle la presentación a nuestros ponentes en esta clase de hoy, y además con un tema que pues yo diría de cualquier manera, independientemente de la situación y el contexto que estamos viviendo, es un tema de actualidad. Siempre hablar de administración de la salud y todo el modelo de formación a esto, independientemente de las perspectivas que se tengan, en este caso interdisciplinaria, multidisciplinaria, transdisciplinaria, la que fuera, pues es algo realmente relevante, sobre todo para países como el nuestro, en el cual el tema de salud, al igual que el tema de la educación y al igual que el tema de la seguridad, pues son temas fundamentales para el sostenimiento, la propia sustentabilidad y desde luego el desarrollo mismo. Entonces, sin más, me permito presentarles primero en orden de cómo presentarán ustedes esta tarde a la maestra Janet Real Ramírez. Ella es médico cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en salud pública y medicina preventiva. Además es también maestra en salud pública con área de concentración en administración en salud en ambos grados en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha fungido como directora de... David, ¿te escuchamos? A ver, voy a subir un poquito, perdón. A lo mejor ahí, ¿Ya me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor ya? ¿Me escuchan mejor? Se escucha todavía un poco lejos. ¿Sí? Perfecto. Me regreso muy rápido nada más a presentar a la maestra Janet Real Ramírez. Ella es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en salud pública y medicina preventiva y maestra en salud pública con áreas de concentración en administración en salud, ambos grados, Instituto Nacional de Salud Pública. Ha fungido como directora de servicios médicos municipales para la presidencia municipal de Xochatipan, Hidalgo. También participó como responsable del Departamento de Evaluación Académica y el programa de fortalecimiento de la Secretaría Académica del Instituto Nacional de Salud Pública. De 2011 a 2019 fungió como coordinadora académica del programa de especialidad en medicina preventiva, actualmente responsable académico de educación continua de la Subdirección de Extensión Académica de la Secretaría Académica. Es profesor vocal del capítulo de profesores de la residencia en medicina preventiva, vocal en el Colegio de Profesores de Epidemiología, vicepresidente de la Academia Mexicana de Educación Médica y ha tenido, entre muchas otras, colaboraciones en muchas interdependencias. Ha trabajado con el equipo de la Estrategia Nacional de Salud mental, con el componente de atención en burnout, fatiga por compasión y trauma. Desde luego, a personal de salud durante esta pandemia COVID-19. Con el equipo multidisciplinario para la salud mental de médicos residentes, sus áreas de interés son la medicina preventiva con enfoque en la atención primaria de la salud, vigilancia e inteligencia epidemiológica con énfasis en el uso de herramientas de georreferenciación, sistemas de información y machine learning, gestión y planeación en recursos humanos en salud con énfasis en salud mental. Maestra, bienvenida, muchas gracias. Con esta trayectoria y semblanza que me permití en este momento leer, pues nos muestra claramente que el claustro de profesores de UNIR México está realmente formado por gente de excelencia, de altísima calidad y además con este trabajo de dedicación y de pasión por temas tan complicados como puede ser el tema de la salud. Muchísimas gracias, maestra Janet. Me permito presentar al maestro Oscar Alfonso Rojas Calixto.
Él es egresado de la licenciatura de Médico Cirujano de la Universidad de Anáhuac, especialista en Administración de Salud y maestro en Administración de Organizaciones de la Salud por la Universidad La Salle. Realizó una segunda maestría en Salud Pública con área de concentración en Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. Es coordinador de estudios técnicos y de investigación del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Salud Pública en la Ciudad de México. Es consultor en el diseño, implementación y evaluación de programas y estrategias de salud en una consultoría que proporciona servicio a gobiernos estatales de México y América Latina. En la Escuela de Salud Pública de México, el Instituto Nacional de Salud Pública, colabora como asesor regional del Diagnóstico Integral de Salud Poblacional 1 y 2 de la Maestría en Salud Pública Virtual en la Escuela de Posgrado de Sanidad Naval del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud de la Universidad Naval en la Secretaría de Marina. Colabora como coordinador y desarrollador de contenidos curriculares en la Maestría de Administración y Gestión de Hospitales Navales. Maestro Óscar Alfonso, muchísimas gracias también por acompañarnos. Es un honor tenerlo aquí y además, repito nuevamente, se ha puesto de moda ahora hablar de los médicos como nuestros nuevos héroes en estas enormes batallas que damos todos los días. Yo debo decirles que efectivamente los médicos son héroes siempre, casualmente ahora les estamos dando ese reconocimiento, pero siempre están ahí para apoyarnos y ayudarnos. Y bueno, ahora me permito presentar, y quizás es lo más importante de todo esto, a la doctora Lucía Patricia Carrillo Velázquez. Bienvenida, doctora, es un gusto ser yo el que la presente esta tarde. Ella es maestra y doctora, doctora en Ciencias de la Administración, postdoctora en Ciencia Básica, Ingeniería en Computación y es enfermera. Es investigadora certificada por los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología en México, Perú, Colombia y Argentina, donde es evaluadora de proyectos de investigación e innovación tecnológica. Ha presentado resultados de investigación en diversos congresos y ha publicado 63 artículos científicos, nada más, en Turquía, Canadá, Japón, España y Austria, entre otros países. Ha publicado 4 libros. Ha sido jefa de enfermeras jurisdiccional en la Secretaría de Salud y ha realizado investigación en los programas de proyectos que coadyuvan a reforzar la Rectoría del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA. En la UNAM, además, ha sido secretaria académica del programa de posgrado en estudios latinoamericanos, donde actualmente dirige una investigación comparada sobre políticas públicas en salud en Latinoamérica. Es coordinadora de la red de investigación RACE, que es la Red de Acción Social Efectiva en Latinoamérica, coordina el Laboratorio de Tecnología e Investigación, Docencia Interdisciplinaria y es profesora y tutora de diversas licenciaturas, maestrías y doctorados. En la ONU ha sido comisionada nacional en un grupo de trabajo para la formulación de políticas públicas internacionales. Y en nuestra querida UNIR en México es la coordinadora y profesora de las maestrías en Dirección y Administración en Salud, así como la coordinadora de algunos proyectos de investigación en el área de negocios, comunicación y salud. Maestra, doctora, bienvenida, nos da muchísimo gusto tenerla esta tarde aquí. Además, como dije hace un momento, el claustro de UNIR se llena de gente valiosa, de gente importante y nos sentimos muy orgullosos además de eso. Yo en mi carácter ahora de vicerrector y anteriormente como rector de UNIR México, les digo que nunca hemos tenido realmente este gran reconocimiento a nuestros profesores, coordinadores de nuestras licenciaturas y maestrías. Bienvenida, muchas gracias. Y los dejo pues para que demos inicio a este panel de formación para la administración en salud con perspectiva interdisciplinaria. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Julieta, David, por esta calurosa y afectuosa presentación. Yo les doy la bienvenida al doctor Óscar Alfonso Rojas, que es profesor en nuestras maestrías en salud. Buenas tardes, doctor Óscar. Y por supuesto le agradezco mucho a nuestra invitada especial, a la doctora Janet, que ya no puedo decir más porque su currículum habla por sí mismo. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues bien, el día de hoy estamos en esta Open Class que tiene la modalidad de un panel de expertos.
Vamos a trabajar el tema central es formación para la administración en salud con perspectiva interdisciplinaria. Los panelistas atenderán 3 cuestiones que nosotros hemos planteado, que nos parece que son relevantes para analizar la situación que vivimos hoy en día, no solamente en el país, sino en el mundo. Pero sobre todo porque al observar esta situación, los retos y dificultades que nos plantea en materia de salud, también nos permite atender estas 3 cuestiones, nos permite también observar cuáles son los retos y dificultades para atender esos problemas en materia de salud, pero sobre todo, cuáles son los retos y dificultades que podemos tener en torno a la importancia de la formación para la administración en salud. Específicamente hemos optado también por incorporar una perspectiva interdisciplinaria porque estamos convencidos en la UNIR que si bien hay una formación disciplinaria en materia de administración para la salud, es relevante la interacción y la adquisición de conocimientos que derivan de otros ámbitos disciplinarios y profesionales. Es por eso que optamos por esta perspectiva interdisciplinaria. Ahora bien, contestar estas cuestiones que nosotros planteamos también nos dará la oportunidad de ir estableciendo los retos, las capacidades y competencias que podemos adquirir a través de la formación en un posgrado en administración en salud y sobre todo nos permite observar la pertinencia y trascendencia que pueden tener estas competencias que se adquieren a través de un posgrado, como es el caso de la maestría en administración y dirección en salud, pero también de la maestría en administración y dirección de equipos de salud, que está muy dirigido al personal de enfermería. Entonces, demos inicio y bueno, pues lanzaría la primera pregunta: ¿qué es y cómo se integra un sistema nacional de salud? Doctora Janet, ¿qué le parece si empezamos con usted? Sí, muchísimas gracias, doctora Patricia Carrillo. Es un honor que hubiese sido considerada para participar en esta mesa. También agradezco a la Universidad de La Rioja que me hubiera considerado. Este tema en términos de la ambición o el objetivo que busca el Sistema Nacional de Salud, justo es entender la filosofía que tienen los estados o los gobiernos para poder hacer frente a responder a una obligación que como estado tienen de proveer salud a su población, y esto, en la medida en que está fortalecido, puede comprender el integrar a todas las dependencias que forman parte del Estado, a iniciativas privadas, organizaciones de la sociedad civil, justo para tratar de dar respuesta a los problemas de salud de la población. Evidentemente, las filosofías de los diferentes gobiernos tienen diferentes perspectivas, como en el caso de los sistemas de salud en Estados Unidos, en donde la prioridad para proveer servicios de salud está circunscrita a servicios prepagados para la atención de diferentes catálogos de atención. Los que son de filosofías en términos de bienestar, en donde se manejan sistemas universales de acceso a la salud, y esquemas intermedios en donde sí hay provisión de aseguramiento por servicios pagados, y los que provee el Estado en la medida de sus posibilidades. Entonces, evidentemente, cuando se tiene una perspectiva en donde tenemos una idea de darle bienestar a toda la población, tenemos muchas más oportunidades de tener esa perspectiva interdisciplinaria, dado que tenemos una mayor oportunidad de dar soluciones a la población que muchas veces de manera fraccionada no podemos darle respuesta. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Oscar, si nos colabora, por favor, con
su opinión y reflexión acerca de qué es y cómo se integra un sistema nacional de salud. Claro que sí, doctora Lucía. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación para poder participar el día de hoy. Para mí es un honor ser parte de la universidad y poder colaborar con ustedes en todas las actividades que se puedan realizar. Y bueno, complementando lo que comenta la doctora Janet, totalmente de acuerdo, ya que pues prácticamente un sistema de salud es una estructura organizacional, no es la forma en la que se va a hacer la prestación de servicios y en la que también se va a basar va a tener o se va a fundamentar un modelo de financiamiento en el cual pues los usuarios o la población va a poder tener acceso a todos estos servicios de salud y es cómo se va a prestar la atención y también cómo se va a impactar en el gasto que va a tener las familias para poder acceder a estos servicios de salud y va también a favorecer en la parte del desarrollo económico y desarrollo que pueda tener una nación al respecto de que es un indicador básico de desarrollo, ¿no? En cuestión de los entes internacionales, la parte o cómo se prestan los servicios de atención de salud en general, pues van a ser un indicador de qué tan bien o cómo es que va a evolucionar en la parte económica un país. Entonces, pues prácticamente tenemos que tener este sistema o esta perspectiva organizacional desde la parte administrativa que un sistema de salud es una organización, es una estructura en la cual va a ser parte de otro sistema y va a tener subsistemas que van a estar interactuando de manera sinérgica para poder llegar a la prestación de los servicios de salud a cada una de las personas que así lo requieren. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, yo trataré de integrar las opiniones de nuestros colegas a través de esta diapositiva que preparé, donde justo empezaré por mencionar que la Organización Mundial de la Salud define a un sistema sanitario como el conjunto de organizaciones, instituciones y recursos que tienen como objetivo principal mejorar la salud, pero observemos que no solamente es la salud de los individuos, sino la salud en los hogares, en lugares de trabajo, en lugares públicos, en las comunidades, pero también es atender la salud, mejorar la salud en el medio ambiente físico y psicosocial. Como bien mencionaban mis colegas, un sistema de salud podemos observarlo como una serie de componentes vistos como subsistemas que van a integrar el sistema en general. Este es un modelo genérico de lo que es un sistema sanitario en función de este planteamiento de la Organización Mundial de la Salud. Podemos observar además cómo cada uno de estos componentes tiene incidencia en los otros. Es decir, la población tiene carencias y demandas de salud que son lo que son la razón de ser de las organizaciones en materia de salud y en conjunto de lo que sería un sistema de salud. El sistema de salud a su vez está integrado por un subsistema de gestión, de provisión y también toda la parte de recursos y capacidades. El subsistema de gestión tiene que ver con todo lo que se refiere a la administración sanitaria. El subsistema de provisión es el que se dedica específicamente a brindar la atención a la salud a los diversos usuarios y también su vertiente de salud pública que tiene la función de dar seguimiento a las políticas públicas, pero también en su operacionalización y sobre todo dar seguimiento y monitorear al impacto que están generando estas políticas y acciones que se operativizan a través de los planes y programas en materia de salud. Podemos observar cómo estos dos subsistemas son soportados por los recursos y capacidades en cuanto a capital humano, recursos materiales y financieros que pudiera tener las instituciones que a su vez integradas conforman un sistema nacional de salud, pero también podemos observarlo como un sistema global de salud. Me parece que observarlo como un sistema global, donde incluso podemos integrar los sistemas nacionales de salud como un sistema global de salud, nos permite entender la situación que está sucediendo en este momento, donde no solamente
una enfermedad incide en una población o en una localidad, sino es un problema mundial. Ahora bien, lo que hagan los sistemas nacionales de salud, cada uno, pues por supuesto que va a incidir en el entorno, es decir, en el nivel de salud de la población en general, y esto vinculado con factores determinados por la geografía, la demografía, los sistemas políticos, la cultura, entre otras cuestiones. Me parece que este diagrama pudiera integrar lo que ya nuestros colegas nos han expresado, y por supuesto que la complejidad de este sistema pues nos pone ante diversos retos. Me parece que la generalidad de la complejidad organizativa de un sistema, y pese a los diversos modelos operativos de cada nación, como mencionaba la doctora Janet, que tienen diferentes modalidades de atención a la salud, puede ser el sector salud en la modalidad privada, pública o social. La sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud en el mundo comparten dificultades en torno al alto costo de la prestación de los servicios, que es en gran medida lo que mencionaba el doctor Oscar. La necesidad entonces de innovación en fármacos y en alta tecnología es causada por la aparición de nuevas enfermedades. Nosotros lo estamos viendo con esta enfermedad que emerge y que está teniendo una incidencia en todo el mundo. Y también con el crecimiento de la población, así como el incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas que requieren tratamientos más sofisticados y de larga duración. Estas dificultades pues ubican a la función directiva, administrativa y gerencial en una posición trascendental que afronta el reto de formular planes estratégicos y de operar acciones para optimizar recursos. También nos plantea el reto de mejorar la calidad de la atención y la satisfacción de los pacientes, pero también de los profesionales en materia de salud, entre otros retos. Yo diría, a manera de integración de lo que nos han planteado nuestros colegas, que con esto podemos dar como resuelto este primer cuestionamiento. Les pediría entonces a mis colegas qué les parece si abordamos la siguiente pregunta, que tiene que ver justo con esto derivado de lo que es un sistema nacional de salud. Y como mencionaba, me parece que también pensar en un sistema global de salud. En ese sentido, entonces, la siguiente pregunta o el siguiente cuestionamiento sería: ¿cuáles son las acciones directivas? ¿Y cuál es la relevancia de las funciones directivas ante situaciones coyunturales en el ámbito de la salud? Y para ello, pues podríamos tomar como ejemplo la enfermedad actual, la pandemia actual de COVID. Entonces, si le parece, doctor Oscar, ahora empezamos con usted. Sí, claro que sí, doctora. Bueno, en general, en cuestión de las acciones directivas, creo que ahí, antes de hablar de las acciones directivas, me gustaría tocar un punto en cuestión de las habilidades directivas que debe tener cada uno de las personas que están al frente de una institución de salud. ¿No? Habría muchos autores que hablan de ellas, pero hay un autor en específico en el cual yo me baso porque creo que son tres habilidades muy sencillas, que es Robert Katz, al respecto de que habla de que un director o un gerente que está a cargo de cualquier organización debe tener tres habilidades esenciales: la competencia técnica, la competencia conceptual y la competencia humana o interpersonal. No, creo que son tres elementos esenciales que las cuales los directivos o las personas que están al frente de un sistema de salud deben de complementar y deben de ir desarrollando, no solamente en la parte práctica, en la parte del aprendizaje profesional, sino también en las competencias académicas, ¿no? Entonces creo que una de las grandes deficiencias de nuestro sistema de salud es que no todos, no puedo generalizar, pero gran mayoría de las personas que están al frente de ellos carecen de estas competencias en estos tres ámbitos, ¿no? La parte técnica del conocimiento, no solamente del área de la medicina o del área de salud, sino también en esta parte que estamos hablando, que es el área administrativa, ¿no? La parte de la gestión de recursos de manera adecuada para poder integrar y concentrar toda esta infraestructura, todo este sistema que tienen a su cargo para poder ir haciendo una administración adecuada de los recursos, ir direccionando los esfuerzos de cada una de las áreas para poder concretar las funciones de cada una de estas instituciones.
¿Vale? Entonces, este es uno de los grandes elementos que tendríamos que ir fundamentando. Entonces, desde ahí va, las acciones directivas tienen que tener una parte integral, ¿no? De manera de análisis y de identificar de una manera adecuada este pensamiento sistémico, ¿no? Fundamentado en la teoría general de los sistemas, en que todo está conectado. Esto es algo fundamental que debemos de tener en consideración, porque muchas veces los directivos empiezan a ver los problemas de forma aislada y eso es el primer error. No tenemos que tener un panorama más amplio, una lógica sistémica que nos permita ir integrando y ir identificando todos los problemas que están relacionados con la situación que amerita el día de hoy, ¿no? Entonces, al respecto, también la otra parte es la parte de la gestión del capital humano. Creo que es otro de los elementos muy importantes y que en esta situación de ámbito coyuntural como es la pandemia del COVID-19 es un elemento importantísimo. Ya comentaba hace un rato la doctora Janet que está en la parte de la estrategia de la salud mental y eso es fabuloso, ¿no? Porque en este sentido también es otro de los elementos que tenemos que considerar, el recurso humano, porque al fin y al cabo el capital humano va a ser nuestra fuerza de trabajo y va a ser quien va a implementar todas nuestras estrategias. Entonces ahí, en la parte de esta gestión adecuada, desde la clasificación, la motivación, el incentivar al personal para que salga adelante y que realmente se ponga la camiseta, ¿no? Y que pueda realizar las actividades que nosotros estamos estructurando para poder tener como resultado una atención satisfactoria hacia los usuarios, ¿no? Hacia que son nuestros pacientes. ¿Vale? Y la parte del conocimiento conceptual, ¿no? La parte de empezar a evaluar, a identificar e integrar y poder dar una solución de problemas, pero con fundamentos, ¿no? Que tengan la capacidad de análisis adecuado para que no se tomen decisiones con hechos anecdóticos, sino se tomen decisiones con fundamentos, con análisis y que sean irrefutables para que de alguna manera eso también va a dar más seguridad al momento de su implementación. Entonces creo que la parte esencial de la directiva es la parte de integración y de la parte de poder realizar un análisis completo que pueda unir y identificar todos los elementos que nos están generando cierto conflicto para que de esta manera podamos salir adelante. Gracias. Muy bien, doctor, le agradezco mucho. Doctora Janet, le damos la palabra. Sí, muchas gracias, doctora. Pues sí, de manera complementaria a lo que comenta el maestro Calixto, es súper importante el tener en cuenta también el macro plan en la planeación de lo que se está pensando en el contexto de salud. Cuando se tienen líneas de trabajo claras en donde los objetivos son... sí tienen bien identificadas cuáles serían las acciones a desarrollar, pero con un claro componente de cuál es la actividad que le compete a cada una de las áreas y el entender con esta competencia que mencionaba el maestro Oscar, de que la gente que está al frente pueda transmitir la filosofía que tenga todo el equipo de trabajo hacia conseguir metas comunes, ayuda a que independientemente de que estemos trabajando de manera fraccionada para cumplir objetivos claros, todos confluyen en obtener un resultado específico en salud. Esto me llama la atención en términos de que muchas veces las grandes planeaciones que pueden hacerse con las aspiraciones grandes de los sistemas de salud tienen mucho que ver en el que, pues, si se tiene buena evidencia, buenos análisis con respecto a las tendencias de la morbilidad, la mortalidad, la necesidad de innovación en tecnologías, las brechas que existan entre la formación de recursos humanos, etcétera, tendría que tener la oportunidad de planear a corto, a mediano y a largo plazo para tener grandes objetivos, ¿no? Otra de las cosas que en especial me gustaría retomar en términos de este apartado es que cuando hablamos de atención primaria de la salud y hablamos de redes integradas de servicios,
Es un paradigma que nos ha costado mucho romper bajo los esquemas previos de administración, en donde justo esta perspectiva interdisciplinaria nos ayudaría a encontrar estos nodos de colaboración que nos permitieran tener respuestas mucho más puntuales a problemas de mucho tiempo. El actuar y tener siempre las mismas respuestas para los problemas de siempre no nos va a hacer resolver el gran complejo que tenemos en términos de atención de la salud, y también nos da una gran oportunidad, de repensar las cosas y tener el talento de disciplinas como la ingeniería, las tecnologías de la información, las matemáticas, la física y otras disciplinas que cuando hacemos este tipo de análisis de la información en términos de Big Data, nos han dado unas respuestas súper interesantes y que también nos han puesto en un proceso de reflexión muy importante de pensar que quizá las rutas de acción que hemos tomado quizá no han dado los resultados que quisiéramos tomar. El que también entre las acciones directivas se tenga un énfasis o un foco de interés en que estemos evaluando de manera parcial y periódica las rutas críticas de acción, más allá del conseguir una meta o un número, sino más bien decir, estamos logrando generar habilidades para la vida en los pacientes que viven con diabetes, estamos generando habilidades para la vida para los adolescentes para una buena toma de decisiones de iniciar o no su vida sexual, estamos teniendo mejores habilidades para decirles a las mujeres en edad reproductiva si lactar o dar sucedáneos de leche, etcétera. Ahí es en donde realmente estamos poniendo el énfasis en lo que nos comprometimos a hacer como sistema de salud, en proteger, en prevenir y en dar atención a problemas de salud. Quizá nos hemos tendido también mucho al enfoque de salud de enfermedad, en el que pues resolvemos con una pastilla, con una plática, etcétera, y tendríamos una nueva misión para ver en términos de salutogénesis. El ver el tener esta doble carga de la enfermedad en términos de enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas y la combinación entre ambas, de tener pacientes que viven con diabetes, que tienen VIH, que tienen tuberculosis, hace doble, triple y 6 veces más complicado el proceso de atención y obviamente requiere muchas más estrategias de atención. Sin embargo, como diría la canción, ¿cómo llegamos hasta ahí? Pues llegamos a partir de que se generaron una serie de fragmentaciones en el proceso de atención de las personas y lo vimos de manera muy aislada. Cuando lo vemos en un enfoque en donde el paciente está al centro de todo, también los servicios de salud tendrían que cambiar, los programas de salud tendrían que innovarse y ver que nuestro foco de interés siempre es la población, no el programa de resolver enfermedades, prevenir coronavirus y todos los temas, ¿sí? Entonces, esta visión macroestratégica es parte de lo que se tiene que reflexionar profundamente y que nos dé la visión hacia dónde queremos llevar a nuestro sistema de salud. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, a manera de integración de lo que nos han planteado nuestros colegas y con mi propia visión y respuesta a esta pregunta,
yo les plantearía que una de las principales funciones directivas pues es justo la operacionalización, la instrumentación de lo que es un sistema nacional de salud. Si bien en términos conceptuales y esquemáticos, incluso en términos de acuerdos internacionales, como es en el caso de la Organización Mundial de la Salud, se puede establecer una concepción de lo que puede ser un sistema de salud, de las prioridades que se tienen. En este caso, en este momento, las prioridades son la atención a enfermedades crónicas por el alto costo que implican. Y en un momento coyuntural como el que vivimos, pues un reto es la atención y generar, instrumentar este modelo de atención a la salud, este sistema de atención a la salud para dar respuesta a muy corto plazo. En ese sentido, uno de los grandes retos de las acciones directivas, pues es la capacidad para poder operar esta noción que se tiene en lo conceptual de lo que es un sistema nacional de salud. Y para operarlo, pues podemos ubicarnos desde una clínica, una unidad, un centro de salud, un instituto de salud como organización que atiende las carencias en materia de salud de la población, y que también como institución pues requiere y también tiene necesidades, porque si bien decíamos, las capacidades y los recursos que tiene una organización para poder proveer atención a la salud, pues son recursos materiales, financieros y sobre todo la formación y la capacitación del personal, del capital humano, pero también su motivación. Entonces, las instituciones a su vez tienen estas necesidades, y ahí me parece que una acción directiva fundamental es la capacidad de quien dirige, de quien ejecuta esta función de dirección para poder gestionar la atención de las necesidades organizacionales y para poder distribuir y administrar los recursos que tiene. Si bien es la atención de las necesidades que tienen las instituciones de salud, van a determinar la capacidad de un sistema nacional de salud para poder proveer atención a la salud, esto definitivamente va a tener una incidencia en el entorno inmediato, que puede ser la comunidad en la que está ubicada la institución, el centro de salud, la casa de salud, el instituto, el hospital, pero también va a tener incidencia más allá si vamos sumando y si vamos integrando la capacidad de proveer atención a la salud de cada uno de ellos, y lo observamos como un sistema más amplio, que es el sistema nacional, en nuestro caso de nuestro país, de México. Pero también no perdamos de vista, me parece a mí, el contexto internacional. Si bien nosotros nos podemos observar como sistema nacional que integra a todas las unidades de salud, también nosotros estamos inmersos como sistema en un sistema mucho más amplio. Un sistema más amplio en la cual podremos observar la situación en materia de salud en el mundo a partir del uso de algunos indicadores. Y cuando me refiero a indicadores no me refiero al valor que se le da o a la meta. Me refiero a aquellos criterios que nos permitan observar la situación en materia de salud, el nivel y el grado de salud que en la realidad tiene la población de una localidad, de nuestro país o del mundo. Una posibilidad es justo una perspectiva comparada, una perspectiva que nos ayude a comparar la situación del país inmerso en una situación mundial. Y para ello entonces podemos echar mano de algunos indicadores. Yo menciono aquí algunos que son aquellos que se construyen en la Organización Mundial de la Salud, en la OCDE, por ejemplo, y que también están determinando a su vez el contexto sociopolítico. También estos indicadores y esta situación en materia de salud y la provisión de atención a la salud incide en el entorno, pero también determina la posibilidad de modificación y de evolución del contexto sociopolítico. También habremos de observar entonces ahí, como ya mencionaban mis colegas, que entonces la función de administración y dirección tiene como una de las principales acciones el análisis
el análisis que en la UNIR y siempre mencionamos, y es uno de nuestros criterios de evaluación, la argumentación fundamentada. Es decir, no podemos hacer planteamientos y tomar acciones si no están fundamentadas. Esa fundamentación puede ser desde una perspectiva científica, basados en algún conocimiento, en alguna innovación científica o tecnológica, pero también puede ser una fundamentación normativa o una fundamentación sentida, es decir, que se va a atender o se va a hacer un planteamiento en torno a la atención a la salud sustentado en la situación real, percibida y observada incluso por los propios usuarios. Es ahí donde un enfoque de participación de la ciudadanía y de las personas van a determinar modelos de atención a la salud que tienen que ver con la capacitación, la formación de pacientes expertos, de pacientes activos, de pacientes informados, que coadyuvan en su propio tratamiento. Y por supuesto, como lo planteaba la doctora Janet, es prioritario un modelo de atención sustentado en la prevención, porque justo se observa que para atender este criterio y esta concepción de salud que se ha tomado como acuerdo internacional en cuanto a hablar de la salud y no de la enfermedad, entonces justo la participación de la ciudadanía, de la propia población y también el darle prioridad a programas preventivos van entonces a darnos mayores posibilidades de asegurar el nivel de salud que se está planteando y que se tiene como aspiración en todos los sistemas de salud del mundo. Para terminar también observar entonces en cuanto a cuáles serían la relevancia y cuáles serían las acciones directivas. En mi opinión, las acciones directivas tendrían que estar fundamentadas en la colaboración, en la disposición, en la innovación y sobre todo en la proacción. Es decir, intentar efectuar acciones de planificación, dirección y administración, no en una postura reactiva, que lo hacemos cuando ya tenemos la enfermedad, cuando ya tenemos problemas de salud como lo estamos mirando, sino la idea, y me parece a mí que una acción de la directiva sería justo tener ese análisis vigente para poder tomar decisiones de manera proactiva. Quiero rescatar una cuestión que aquí mencionaba, no recuerdo si la doctora, o el doctor Oscar, sobre este tema de analizar no solamente con estudios cuantitativos que se puede entender la epidemiología, ¿no? Donde solamente nos vamos a basar en los datos de cuantificación de la enfermedad o de las enfermedades. Me parece que también aquí entra mucho la perspectiva interdisciplinaria, en tanto también hay que fundamentar y analizar con estudios cualitativos que nos permitan encontrar factores que han sido analizados y que son más conocidos y que tienen mayores posibilidades de explicación desde otras disciplinas, por ejemplo la sociología, la política, los estudios culturales, en donde nos permiten entender no solamente la enfermedad en sí, sino nos permiten también entender factores que determinan la aparición de enfermedades y que en muchas ocasiones, y eso lo hemos entendido de manera reciente, me parece, ya lo mencionaba la doctora Janet, de enfoques anteriores hacia lo que es la atención a la salud, observamos en la actualidad como algunos factores culturales, sociales, económicos, políticos, determinan el tipo de enfermedades, y lo estamos viviendo. Entonces, creo que con esto yo fundamentaría y llamaría la atención hacia esta perspectiva interdisciplinaria. Por supuesto que todo esto, y aquí quiero referirme entonces y rescatar el asunto de la formación directiva, porque todo ello, por supuesto, que se sustenta en el conocimiento. Entonces, la capacidad de acción que tenemos los profesionales en materia de salud, y cualquier profesional y cualquier persona en cualquier ámbito, está determinada por el conocimiento que tiene. Un conocimiento que va a determinar sus esquemas de acción. Y en ese sentido, entonces, yo concluiría esta
participación de mi parte con lo siguiente. Me parece que comprender que el principal responsable por el desempeño global del sistema de salud o bien del desempeño de un país es el gobierno. Sí, pero se vislumbra fundamental también tener en cuenta que la operación estratégica de la realidad implica la buena rectoría de las regiones, de los municipios, pero también de cada una de las instituciones sanitarias. A su vez, esto nos lleva a advertir que el desafío de los sistemas de salud consiste en desarrollar capacidades administrativas en las personas encargadas de dirigir las diversas organizaciones de salud. Es decir, si bien la obligación, la responsabilidad recae en el gobierno, también somos responsables cada uno en cada una de las instituciones y organizaciones que conforman un sistema nacional de salud. Para lograrlo, la función directiva se nutre del conocimiento científico y quienes la ejercen requieren capacidades administrativas que coadyuven a la solución de problemas prioritarios, coyunturales y sobre todo de largo plazo. Con esto yo terminaría, si les parece, esta segunda pregunta y les llamaría, voy a dejar ahí la diapositiva por si nos sirve de algo, pero los llamaría hacia la tercera y última pregunta. ¿Cuál es la relevancia entonces de la formación directiva y administrativa en el sector salud? Y sobre todo rescataría parte de lo que ya el doctor Óscar ha abordado, ¿cuáles son las competencias prioritarias? En ese sentido, ¿qué le parece, doctor Óscar, si nos hace favor de tomar la palabra? Claro, sí, que sí, doctora Lucía. Bueno, pues como ya lo comentaba, ¿no? Para mí creo que podemos englobarlas en tres ámbitos. La parte técnica, conceptual y la parte interpersonal. Pero entonces de esta forma, desarrollando estas tres competencias en la parte de no solamente empírica, ¿no? En el ejercicio profesional, sino también en la parte de la formación académica, que tiene que dar el fundamento a nuestras acciones y de la manera adecuada de identificar cuál va a ser la forma de estructurar nuestros procesos. De esta forma, entonces, los directivos o los gerentes que están a cargo de los servicios de salud, pues van a convertirse en mediadores, en facilitadores, para que nuestros colaboradores puedan integrar y puedan desarrollar de manera satisfactoria sus actividades. De esta manera, pues se tendrá que realizar o tener una cercanía, ¿no? Y tener esta habilidad de lo que también se puede denominar inteligencia emocional, de poder identificar cuáles son las cualidades de cada uno de nuestras personas que están alrededor y poder aplicar los incentivos adecuados para poderlos motivar y que de esta manera entonces sus objetivos personales se conviertan en los objetivos institucionales y de esta forma podamos tener una sinergia entre cada uno de nuestros colaboradores de tal forma que podamos concretar la prestación de servicios y poder satisfacer la necesidad que lleva a todos los usuarios de los servicios de salud a atender a una clínica, basado no solamente en el entendido que vamos a tratar enfermedad, sino que vamos a tratar salud, pero que también vamos a tratar personas que van a tener emociones y que van a tener sentimientos de su estado de salud diferente. Entonces, que también cada uno de estos prestadores de servicios se sienta motivado, que se sienta con la preparación adecuada y que se sienta con la confianza necesaria para poder escuchar a estos usuarios, a estos pacientes y poder satisfacer de manera adecuada las necesidades. Entonces, creo que ahí, hablando de las competencias directivas, una de las principales es poder tener la capacidad de poder ser el facilitador. No verse simplemente en el jefe que va a implementar una medida o una estrategia, sino que nosotros seamos parte de este equipo, que formemos parte del equipo y que podamos ser los facilitadores para que ellos puedan concretar sus actividades de manera adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Janet. Muchas gracias, doctora Pati. Sí, pues aquí yo retomaría dos elementos en términos de que tenemos que poder reinventar la gerencia. La gerencia puede llegar de diferentes perspectivas y esta parte interdisciplinar tiene que ser como el foco de atención de todos nosotros. El que
Regularmente la gerencia está acotada a cierto tipo de perfil. Regularmente está hegemónicamente atendida en el gremio médico. Está resuelta en que pues si eres un buen clínico eres un buen gerente, cosa que difícilmente resuelve los problemas porque pierdes un excelente clínico y te ganas un pésimo administrador. Y que también nos da la oportunidad de darle una nueva oportunidad a otras disciplinas que son muy buenas en ese quehacer, como en las áreas de enfermería, las áreas de trabajo social, otro tipo de perfiles, que si bien el no estar inmerso en el quehacer de dar una consulta, dar una prescripción, etcétera, ayuda a tener un panorama mucho más general de todo lo que puede implicar el proceso de atención. Si bien otra de las cosas que es importante tener en cuenta para dirigir esta gerencia es los objetivos internacionales que pueden ser como la Alianza por la Seguridad del Paciente, en donde el que podamos tener una visión hacia poder identificar los huecos o los procesos mal implementados para disminuir las infecciones asociadas a la atención de la salud, la mala identificación del paciente y todos estos indicadores macro que mencionaba la doctora Carrillo para dar una atención segura, son otras de las cosas que tenemos que llevar a la gerencia en un enfoque transversal de todo el proceso de atención. O sea, no nada más es el que toma y el que concentra los indicadores, no. Es este gerente que, como bien mencionaba el doctor Rojas, se involucra con los equipos de atención, ve cuáles son sus necesidades, gestiona y ve la manera en que el financiamiento pueda ayudar a que los equipos de trabajo funcionen, que haga esta realimentación de qué está funcionando, qué no está funcionando, que esta perspectiva cualitativa de contestar el por qué podemos encontrar en nuestros resultados un mal resultado, y también encontrar malos resultados es bueno, porque en muchas ocasiones, y esto es algo que también debería de ser una primicia dentro de la administración, el que tengamos resultados negativos es una parte relevante para transformar los resultados. Si no vemos los focos en donde estamos siendo débiles, en donde tenemos retos, difícilmente los vamos a poder enfrentar. Y voy a hacer un poco un comercial en términos de la estrategia de salud mental. Mucho de lo que ahorita estamos documentando de lo que está pasando con los equipos COVID dentro de áreas de cuidados intensivos, aún en el primer nivel de atención, está bien identificado dónde está el problema. El problema está en la organización que tenemos al momento de dar la provisión de la atención, en donde nuestra misma desorganización favorece el que cometamos errores, favorece que tengan burnout los equipos, favorece el que no se quieran levantar todos los días a trabajar. O sea, el seno del poder atender pandemias como de este estilo está en función de que podamos tener nuevas organizaciones. Pensar en que podemos hacer mejor las cosas solamente pensando en que no soy yo el protagonista, que todos somos protagonistas dentro del proceso de atención, porque todos somos un equipo. Y todos podemos tener liderazgos compartidos, porque si bien la jefa de enfermeras es líder entre su grupo, el que ella pueda hacer fuerte al grupo y que los médicos se puedan sentir como colaboradores de las enfermeras y no subordinadas, hace la diferencia. Entonces, este tipo de situaciones se han documentado como, por ejemplo, en el término de daño moral. El daño moral estaba muy circunscrito a poblaciones militares, en donde el soldado se veía
en un dilema ético de hacer lo que era correcto o hacer lo que le mandaban. Y este concepto de daño moral ha pasado al equipo de salud, en donde tienen que tomar la decisión de a quién le otorga un ventilador o no, cuando en un momento dado sé que los dos lo necesitan y no hay los suficientes insumos para hacer frente a esto, ¿no? Entonces, estamos teniendo cosas inéditas que han puesto un doble énfasis para que tengamos mejores oportunidades de hacer equipos de trabajo. La visión interdisciplinar tiene mucho tiempo en la mesa, no lo hemos logrado hacer, de hecho ahí hay una asignatura pendiente a todas las universidades, que todo el mundo lo dice, pero en esta implementación ha sido muy complicado. Y también que no hemos logrado generar los espacios para desarrollar estas habilidades. Los formamos, les decimos, no, pues eres perfecto, tienes 10, tal, los mandan al campo laboral y no se pueden poner de acuerdo ni para irse a un restaurante a comer, ¿no? Entonces ya imaginémonos que es otro tipo de situaciones. Y la otra es, en términos de cómo poder favorecer esto y como una respuesta a los retos que presenta el país, es lograr currículas flexibles que permitan integrar escenarios de aprendizaje en donde todas las disciplinas confluyen. Y cuando entonces estamos teniendo ese escenario en la formación, antes de estar frente a un paciente o hacia una realidad como una pandemia, tenemos más oportunidad de colaborar de una manera más efectiva. Entonces, podríamos platicar muchísimas cosas, pero creo que hay espacio para preguntas. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Pues bueno, me queda no mucho que aportar porque creo que muchos factores y componentes los han presentado ya mis colegas. Yo quisiera abonar al tema del conocimiento. Me parece que para atender el asunto de la relevancia de la función de la formación directiva y administrativa en el sector salud, pues todo lo que hemos abordado aquí es más que suficiente como para poder fundamentar la necesidad de formación para la administración en salud. Me parece que lo que hemos abordado aquí nos permite observar también el nivel de incidencia que puede tener una buena formación en la administración en salud. Y haría énfasis en el conocimiento porque justo, si bien cuando hablamos de una perspectiva interdisciplinaria, no nos estamos refiriendo exclusivamente al ámbito y al ejercicio profesional, sino también nos estamos refiriendo a la creación de conocimiento, a la generación de ciencia, de tecnología, de innovación, en la cual teorías, conceptos, metodologías que derivan de otras disciplinas pueden ser muy útiles para la incorporación en los estudios, en la investigación, en los tratamientos, en la tecnología, en la bioingeniería, para poder asegurar la calidad de vida basada en la salud y con ello asegurar también un desarrollo social. En este tenor del desarrollo social también quisiera yo hacer relevancia por una parte al tema de la evaluación que refería la doctora. Quiero hacer énfasis en una postura personal y que promuevo, en la cual me parece que habría ya desde la perspectiva administrativa no pensar en evaluación, sino pensar en la valoración. Me parece que cuando nosotros damos seguimiento de los resultados de la provisión de la atención a la salud y del nivel de salud desde una perspectiva epidemiológica, lo que estamos haciendo es una valoración de los avances que hemos obtenido a partir de las posibilidades que tenemos, posibilidades que nos dan desde las políticas públicas, las normas y por supuesto los recursos disponibles. Entonces, me parece que habría que pensar más en la valoración que podemos hacer del capital humano,
de la capacidad de las instituciones y de la misma población para atender y para asegurar y mejorar los niveles de salud. Por otra parte, también haría énfasis en algo que no hemos mencionado y que es el capital social. En el tenor de la complejidad de la interacción y de la interdisciplina, el capital social es determinante. No podemos hablar de capital humano exclusivamente de las personas que brindan atención a la salud. El capital social se refiere a nuestra capacidad para tener vínculos, para poder establecer alianzas, y eso me parece que es determinante para poder asegurar la salud. Estamos hablando de interdisciplina y bien decía la doctora, a veces no nos podemos poner de acuerdo. Sí, porque justo una de las competencias que requerimos es una competencia que tiene que ver con nuestra capacidad de colaboración, de disposición, nuestra capacidad de inventar nuevas formas de interacción, no solamente con nuestros compañeros de trabajo, sino vislumbrarnos como partes de un gran sistema. Y entonces esa colaboración se va magnificando y se va ampliando a otros niveles cuando incluso pensamos en la capacidad de colaboración entre sistemas nacionales de salud, es decir, entre diversos países. Entonces me parece que la colaboración es determinante para poder abordar en realidad toda la provisión de salud que se requiere en un país, en un sistema nacional, pero también para la salud del mundo. Entonces yo abonaría con estos dos puntos, ya que la doctora hizo una mención al asunto pendiente de la interdisciplina. Pues bueno, yo trabajo en un centro de investigaciones interdisciplinarias y toda esta artículos y libros que he publicado, todos se sustentan en una perspectiva interdisciplinaria en aras y con la aspiración de poder justo plantear elementos científicos, teóricos, metodológicos, pero también ejercicios prácticos de cómo se puede poner en operación la interdisciplina para la resolución de diversos problemas, entre ellos, por supuesto, los problemas en materia de salud, pero sin dejar y sin perder de vista la necesidad de contar con conocimientos que derivan de otras disciplinas, pero también con personas, con capital social que derivan de otras disciplinas. En ese sentido yo cerraría recordando la relevancia de la dirección y la administración en salud y atendiendo a la pregunta de cuáles son las competencias prioritarias para poder concentrar lo que planteaba el doctor Oscar. En mi opinión, que es muy complementaria a lo que planteaba el doctor, pues efectivamente necesitamos competencias que se ubican en una dimensión conceptual y que tienen que ver no solamente con los conocimientos que tengo, sino con la interpretación de la realidad que yo tengo. ¿Cuáles son mis esquemas mentales? ¿Cuál es mi cosmovisión de la realidad? ¿Cómo interpreto la realidad? Porque en función de la lógica de significaciones que yo tenga, es así como yo voy a actuar. Esas lógicas de significaciones, mi cosmovisión de la vida y de la realidad, son lo que van a determinar mi forma de actuar en diferentes contextos. Hablando en términos profesionales, por supuesto que las competencias profesionales son determinantes. En el ámbito de la dirección y la administración en salud, pues ya la doctora Janet nos hizo aquí una clara recomendación. A veces pensamos que ser buen clínico implica ser buen administrador, y no es así. La administración es una disciplina, es una especialidad que requiere una formación y una formación formal, basada en el conocimiento científico. Y finalmente, pues yo, complementando a las competencias humanas que mencionaba el doctor, yo las ubico específicamente, esas competencias humanas, dirigidas hacia el ámbito directivo. Para dirigir hay que tener competencias de liderazgo, competencias de innovación, competencias de colaboración, entre otras. Y con esto, pues bueno, yo les diría, un administrador en salud requiere primero un pensamiento complejo que le permita concebir la realidad, concebir a un sistema de salud, así como tener las capacidades cognitivas suficientes para el diseño, es decir, para la planeación, para el desarrollo, es decir, para poder operar los programas en materia de salud, para la sistematización,
que derivan en el orden y en el registro de la información y de las actividades. También para la valoración, que se entiende siempre como evaluación, pero también para la retroalimentación, es decir, para el análisis y la reorientación y la capacitación de otros, para poder reorientar planes y también programas. Podemos postular entonces la relevancia y trascendencia de la formación para la administración y la dirección en salud y ubicar a las instituciones de educación superior como es esta UNIR, que imparten ante retos fundamentales. Por una parte, se enfrentan al reto de profesionalizar el trabajo de los directivos de los servicios de salud y la dificultad de entrenar a todos los directivos que ya se encuentran en funciones y sobre todo que no tienen la posibilidad de asistir a modelos presenciales de formación para la dirección y administración en salud. En eso creo que la UNIR está a la vanguardia con toda su tradición y experiencia en educación en línea totalmente, y por supuesto que otro de los retos a los que se enfrenta la educación superior para formar para la dirección y la administración en salud es la elaboración de programas curriculares. En ese tenor debo hacer relevante el programa curricular de la UNIR, que en particular tiene, si bien de manera prioritaria la formación de estas competencias, pero también creo que algo que hace la diferencia es que nos ubica inmersos en un contexto internacional. Tener la oportunidad de revisar ejemplos, legislación en el ámbito de la situación en México, pero también de manera comparada con otras latitudes. Esa riqueza nos la da por una parte el propio programa curricular, pero también nos la da la posibilidad de tener colegas, alumnos de otros países. Con esto yo cerraría este panel, les agradezco mucho y les pediría, así como la doctora Julieta Palma nos decía, que fueran preparando sus preguntas. Pues bueno, abriría entonces, si me lo permiten, Julieta, David, abriría entonces la posibilidad para que quienes nos acompañan pudieran presentar preguntas, comentarios. Pueden lanzarlas a todo el panel o pueden dirigirlas a alguno de los ponentes. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes a todos. Yo soy Diana. Gracias, doctora Lucía, gracias, doctor Janet. Dígame, es que iba a leer las preguntas para que... Ok, a los demás participantes les pido por favor si pudieran cerrar sus micrófonos para que quien nos exprese la pregunta no se escuche ese ruido. Entonces, les pido también si pudieran levantar la mano. Acuérdense que arriba hay un muñequito con una manita. Entonces, si pudieran pedir la palabra para que yo pueda darles la palabra. De lo contrario, todos participamos y no entiendo las preguntas. ¿Sí? Por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jesús Uribe. Jesús, nos preguntas por qué en las instituciones el cuerpo directivo no se capacita o se forma con criterios médicos y administrativos. Bien, doctora Janet, doctor Oscar, ¿alguno de ustedes quiere contestar? Hola, bueno, ahí creo que hay una pregunta previa que habla el doctor Jorge Ramírez, dice qué perfil es el más común de los directores de la Zona de Salud y el de Jesús Uribe. Creo que las dos están enlazadas. En general en la Secretaría de Salud el profesiograma no se actualiza desde el 2008. El profesiograma de la Secretaría de Salud Federal, en el cual todos los centros de salud se adhieren a ya que son son organismos públicos descentralizados, tiene pues ya desde el 2008 que no se ha actualizado.
En general, el perfil que solicitan para poder ser jefe de unidad o director de un centro de salud es ser médico. Forzosamente tiene que ser un médico y que tenga un curso de por lo menos 6 meses en administración, 6 meses, lo cual no sería suficiente para poder desarrollar todas estas actividades que hemos comentado. ¿Sale? Entonces, en este sentido, la siguiente pregunta al respecto de por qué no se capacitan, pues en realidad es algo que va de la mano que decía que no se ha actualizado este profesiograma, ¿no? Porque en general, otras de las colaboraciones que yo realizo, pues como lo comentaban al inicio, trabajo también en la Secretaría de Marina. Y ahí, bajo este propósito de que los directores son médicos, pero que no tienen conocimientos en administración, sino lo que comentaba la doctora Janet, son los buenos clínicos o que tienen un rango o un nivel militar elevado, los asignan como directores, pero eso no significa que vayan a ser buenos administradores. Entonces, en este sentido, creo que vamos evolucionando. Por ejemplo, al respecto de lo que puedo hablar de esta institución, yo fui el coordinador y el creador de la maestría que está por implementarse este año en cuestión de capacitar a estos directores, porque ya se identificó precisamente la necesidad de que toda la persona que esté a cargo de un servicio de salud debe de tener conocimientos amplios, no solo 6 meses, sino un posgrado que pudiera ser una especialidad o una maestría en el área de la administración de salud que le permita tener una perspectiva más amplia de las necesidades, de poder alinear y de poder tener un liderazgo adecuado para poder establecer las estrategias e implementarlas y que tengan resultados eficientes, ¿no? Entonces, creo que no se hacía, pero ya se identificó la necesidad y para esto también la UNIR pues está colaborando en todos sus elementos, ¿no? En poder facilitar ahora de vía remota en el aspecto de la educación a distancia, en las aulas virtuales de aprendizaje, poder facilitar este desarrollo de competencias necesarias en la administración para poder ser un buen... Doctora Janet, ¿quisiera usted? Sí, por favor. Sí, pues complementando lo que comenta mi colega, es súper importante tomar en cuenta esto que menciona Jesús Uribe, en términos de que tenemos un enfoque centromédico. Entonces, esta parte de la hegemonía que les mencionaba de que el médico demasiado hermético, yo misma siendo médico lo reconozco en términos de cómo se maneja el gremio, es muy soberbio. Pensamos que nadie ni otras disciplinas pueden saber más que nosotros. Ha sido un talón de Aquiles para la evolución del sistema de salud. El que no se le dé la oportunidad a otro tipo de perfil a tomar el frente o el liderazgo de las instituciones de salud ha hecho mucho daño. Precisamente porque también solo lo vemos con el enfoque de la medicina y no lo vemos sobre otras perspectivas como podría ser el gran enfoque social que se le da al trabajo social o la gran vocación que tienen las enfermeras, etcétera, y esto ha dejado de manera muy parcial lo que se está viendo en los sistemas. De hecho, también en esta parte que mencionaba el profesiograma, el maestro Rojas, no nos hemos puesto a pensar en términos de el poder hacer la realimentación de los servicios de salud hacia las universidades o hacia las instituciones de educación superior, en términos de preguntar qué es lo que necesita el sistema de salud para integrarlos a los establecimientos de salud. Si esta fuera una comunicación bidireccional, podría ser una gran oportunidad que nos diera un contexto de, quizá estamos viéndolo fraccionado, porque así como podemos tener una línea de trabajo, pensamos que esto es lo correcto. Sin embargo, si nos movemos un poquito más, podríamos encontrar algo que fuera común entre el quehacer laboral versus lo que estamos formando en las universidades. Entonces, esto es parte de lo que puedo comentar. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, yo complementaría. Yo creo que nos estamos circunscribiendo a un puesto muy específico que sería la dirección de un centro de salud, de una clínica, de un hospital. Sin embargo, la salud, como ya lo vimos, es mucho más amplia. En este caso, cuando nosotros estamos planteando la maestría en Dirección y Administración en Salud y la maestría en Dirección y Administración de Equipos de Salud, no estamos pensando en la formación exclusivamente para ocupar ese puesto, porque si fuese así, entonces nuestras maestrías estarían dirigidas exclusivamente a médicos. No, el sistema de salud es mucho más amplio, como ya lo observamos, y sobre todo en la perspectiva de esta complejidad y de esta interdisciplina. Entonces, también las enfermeras que se han mencionado, las trabajadoras sociales y otras disciplinas pueden también formar parte y tomar puestos directivos en el ámbito de la salud, ¿no? Entonces podemos hablar de laboratorios, y, podemos hablar incluso de instituciones de gobierno. No necesariamente el sistema de salud se limita a la dirección de una unidad de salud. El sistema de salud, lo vemos aquí, es muy amplio. Entonces, cuando nosotros estamos abordando el tema de la administración y la dirección en salud, no estamos ofreciendo formar para ocupar el puesto de director o directora de una unidad de salud. Estamos ofreciendo una formación que nos va a capacitar y nos va a generar las competencias necesarias para participar en el liderazgo, en la dirección, en la gestión, en la dirección de cualquiera de los componentes de un sistema de salud, incluso en el ámbito internacional. Tal vez a mí como enfermera no me van a dar el puesto de directora de un centro de salud, pero sí me dieron el puesto de responsable en un grupo de que formula políticas públicas en un organismo internacional, y que esas políticas públicas no rigen solamente a los directores y a los doctores, sino rigen a los sistemas nacionales de salud del mundo. Entonces, yo terminaría con esta postulación. Les agradezco mucho. Yo no veo otra pregunta. Si la hubiera, les pediría me lo hagan saber, porque ya no veo otra pregunta. Y si no hay más preguntas, entonces le daría la palabra a nuestra colega Julieta para que haga el cierre de este panel. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctor Oscar, doctora Janet. Esperamos contar con su participación y colaboración en otras muchas eventos que seguro vamos a tener acá en la UNIR. Muchísimas gracias. Pues agradezco enormemente, de verdad, este panel, a los tres doctores, impresionantes sus currículums, su experiencia, lo que hemos compartido. Yo creo que, aunque no seamos médicos efectivamente, la verdad es que nos nutre mucho poder escucharlos. Es por ello que también, además de los que se conectaron, subiremos esta Open Class a nuestro canal de YouTube de Unir México para que nos busquen más adelante y bueno, la gente pueda ver esta Open Class tan interesante, ¿no? En cualquier momento a través de YouTube. No me queda más que agradecerles a todos los que se han conectado, a nuestros expertos, por supuesto, por compartir su experiencia y pues que ojalá y podamos organizar más paneles de este tipo, Open Classes. Está todo el equipo de Unir siempre detrás de todos ustedes y aunque a veces no nos vean o no nos veamos, hay todo un equipo muy grande apoyando, ¿no? Desde los tutores, los docentes, toda la parte administrativa, siempre a todos los estudiantes a distancia y bueno, de forma presencial cuando es posible que estemos en nuestras oficinas. De verdad, muchas gracias. Les dejamos nuestros correos nuevamente, Axel Loyola y Karina Catalán, que estarán resolviendo más adelante si surgen dudas, preguntas de la maestría, si quieren ver también los planes de estudio, en fin, cualquier duda, con mucho gusto los apoyaremos. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego.